Bueno. Antes de empezar con este video debo aclarar dos cosas que pasé por alto en el primer video. La primera es sobre la madre de Giovanni, la cual fue Madame Boss. Esto lo dice un NPC en la base Rocket Profunda. De igual forma esto no cambia lo que dije, pero para mí Giovanni, hasta que no se muestren pruebas contundentes, el jefazo tuvo padres ausentes, ya que si lo piensas bien es algo extraño que Giovanni nunca la haya mencionado, o le haya hecho honor al creador original de la organización, ya que su versión de Kanto Origins sí lo hizo, pero acá simplemente solo lo sabe un NPC, el mismo Giovanni, y claro, el prota. Aunque un dato de suma importancia y que pasé por alto porque pensé que esto de Madame Boss era de solamente Kanto Origins, es que la señora creó al equipo Rocket para buscar a Mew, pero bueno. La segunda corrección es, Giovanni obtuvo su Ray Period después de que Oak lo traicionara, cuando él y su Ray Period ya no tenía nada que perder, y en ese momento fue cuando su Ray Period terminó evolucionando. Y bueno, ya sin más correcciones y nada más que decir, bienvenidos a la parte 2 de... Después de que el prota venciera a Lance, el jefazo no perdería el tiempo y convocaría una reunión inmediata con el ex dictador. Y aunque no se nos muestra toda la conversación, me imagino que lo que dijo Lance en ese momento fueron puras tonterías prepotentes, características de alguien tan despreciable como él. Sin embargo, Giovanni le para la fiesta y le dice que Lance ya no tiene el control de la situación y que se relaje, porque ahora el que tiene que obedecer y acatar las órdenes es el Pelos Parados. Entonces, Giovanni le pone varias condiciones para mejorar las condiciones, valga la redundancia, de la población de Kanto, y para que el Team Rocket tenga más comodidad de existir, por lo que Lance solo obedecería sin cuestionar nada, solo se quedaría en silencio, un silencio sepulcral, el cual terminaría con el mismo Lance yéndose de la sala, no sin antes voltear a ver a la razón de su caída, ese entrenador con potencial casi ilimitado, el prota. Pero Giovanni le dice al prota que lo que hizo fue una locura y que ha decidido darle el rango más alto de la organización. Así es, Admin. Además de decirle que ahora ha llegado la hora de hacer realidad el segundo motivo por el que el Team Rocket fue creado. Así es, conocer el mundo Pokémon y sus misterios. Y si lo pensamos mejor, esta ideología proviene de la misma Madame Boss, de la madre de Giovanni, ya que según el NPC que nos habla de ella, esta misma creó el Team Rocket para buscar a Mew, por lo que este pensamiento de quererlo saberlo todo no es algo salido de la nada, ya era algo que estaba establecido desde antes, por lo que Giovanni, después de contarle esto al prota, procede a darle unas merecidas vacaciones. Esto por dos razones, una porque se lo merece, después de acabar con una dictadura que llevaba años, darle vacaciones es lo que Giovanni podía darle para compensarlo al menos un poco, claro, además de la jugosa cantidad que nos pagó por haber logrado tal hazaña. Sin embargo, la segunda razón, y la más importante por la que lo manda lejos, es porque aún quedaba un cabo suelto del cual debía encargarse personalmente, y ese era Oak, ya que además de ser su obligación, porque era su antiguo rival, también debía encargarse de él personalmente porque traicionó su confianza y a sus ojos también traicionó a la región, por lo que el jefazo emprendería su viaje para ajusticiar al viejo bastardo. Pero lo que descubriría después lo cambiaría todo, pero encontrarlo no sería tan fácil, ya que el viejo desapareció, pero entonces recordó aquella misión de Polo Paleta que le habían encomendado hacer al protagonista, y aunque pudo haber mandado a todo el Team Rocket para hacer una redada en el laboratorio de Oak, había algo en los planes de Oak que lo intrigaba, ya que, como dije, al ser rivales y al haber traicionado su confianza, Giovanni quería saber qué era lo que ocultaba Oak, por lo que no pierde el tiempo y se dirige a Polo Paleta, y no tarda mucho en encontrar la entrada secreta para acceder a la famosa zona 0, y sorprendentemente Oak no estaba. Y ahora que lo pienso, ¿qué tipo de vigilancia le puso Giovanni a Oak para que se fuera tan fácil de Polo Paleta? De seguro el jefazo puso al gordito que le gustaba la tecnología a vigilar a Oak, porque no me explico cómo no puso a sus mejores hombres a vigilar a su rival, y se supone que el tipo es extremadamente peligroso. Pero bueno, es Pokémon, aquí una paloma te puede llevar de México a Rusia, así que el hecho de que Oak escape pues no debería sorprender a nadie. Pero prosiguiendo, ahí encontraría las anotaciones acerca del proyecto rojo y la ubicación de Mewtwo. En ese momento, Giovanni lo comprendió todo. Desde que Oak lo traicionó, este ya estaba poniendo en marcha un plan para recuperar Kanto. Y aunque no le gustaba del todo, se dio cuenta que su traición debía ocurrir, ya que a los ojos de Oak, Giovanni fácilmente podía esconderse por el enorme poder adquisitivo que tenía. En ese momento, Giovanni no sabía qué pensar, ya que todo este tiempo se equivocó con Oak. Él realmente no era un desgraciado, bueno, más o menos. Pero en ese momento, Giovanni vio una oportunidad de oro, ya que viendo las investigaciones de Oak se dio cuenta que el segundo motivo por el que fue creado el Team Rocket requería poner a Oak de su lado, ya que con todos los conocimientos que él tenía acerca del mundo Pokémon, el viejo sería de gran ayuda. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Giovanni quería conocer dichos límites? Pues para esto debemos remontarnos a la primera parte de este video. ¿Se acuerdan cuando mencioné que Giovanni había generado un trauma por no solo haber sido traicionado por Lance, sino también por perderlo todo? O bueno, casi todo.
pues en el momento en el que el prota derrota a Lance, él quería que nada así volviera a pasar, pero no se estaba dando cuenta que tomando esta decisión comenzaría a convertirse en lo que tanto odió, y realmente es triste, porque el jefazo no tiene malas intenciones, los deseos de construir un mejor futuro siguen ahí, solo que desde aquí, poco a poco Giovanni iría olvidando los valores que lo llevaron a lo que es en primer lugar. Pero antes de siquiera hablar con Oak, el jefazo decidiría primero que debían derrotarlo, ya que el mismo Oak supo que Giovanni había descubierto su mayor secreto. Para ese punto, Oak ya prácticamente tenía a Mewtwo en su poder, además de que seguramente aumentó su nivel de poder al igual que él, por lo que sin perder el tiempo llama a su activo más valioso para fortalecerlo y así poder vencer a Oak. Pero antes de que el prota llegara, en una reunión con el presidente de Silph, el jefazo recordaría una teoría que en esencia tendría todo el sentido del mundo, y es la que trata del famoso Pokémon Esencia. Pero primero esperaría al prota, porque ya lo saben chicos, el prota es la clave. Y una vez que llega ocurre una escena que en retrospectiva es curiosa, ya que en esencia todos los que estaban en esa sala quedaron como unos mentirosos, por no contarle a Giovanni que había un loco que colecciona legendarios mayores como si fueran Funkos, y Giovanni por no decirle la información que descubrieron de Oak. Y Proton, al ser la mano derecha de Giovanni, seguramente también lo sabía. Hola, ¿cómo te fue en tu viaje? Pues hay un loco que usa legendarios como calcetines y veré yo todo donde están mis camaradas también. Bueno, pues yo quiero que Oak se nos una como pana. Pero qué mierda. Hablando en serio, esta escena me gusta mucho porque demuestra que el prota carga cierto paralelismo con esa figura que para él representa heroísmo y liderazgo. Pero continuando con la conversación en sí, Giovanni nota que el prota se volvió más poderoso en su viaje a Sebi, pero también le diría una verdad incompleta, como ya es costumbre, ya que Oak ha escapado, y le dice que a pesar de lo que lo recluyeron en su laboratorio en Pueblo Paleta, pues el tipo escapó. Pero obviamente no le dice lo que descubrió en su laboratorio. Y en ese momento, Giovanni suelta uno de los diálogos más importantes de la historia de los Hackrooms, ya que le presenta una teoría que en esencia tiene sentido, como ya dije, ya que todo alude a que, por alguna extraña razón, en Kanto no existe un Pokémon con las características de un legendario mayor como Groudon, Kyogre o Rayquaza, y que ese patrón de legendarios extremadamente fuertes se repite en cada una de las regiones conocidas hasta el momento, todas excepto Kanto. Por lógica debía ser Mew, pero obviamente Mew no le llega a los talones a los Pokémon antes mencionados. Todo lo que acaba de decir seguramente nació por los conocimientos que le inculcó su madre, ya que ella buscaba a Mew y no se sabe qué era lo que quería lograr con este, pero no sería descabellado que Madame Boss fuera la primera persona en plantear esta teoría, inculcársela a sus científicos, con los que fundó la organización, y sobre todo a su hijo. Pero Giovanni justamente recuerda esto porque el Pokémon Esencia, si de verdad existiera, podría ser, en teoría, más poderoso que Mewtwo, y ese Pokémon le daría una ventaja importante contra Oak. Además, descubrir este Pokémon significaría un paso importante a la hora de proteger la región y para tener más control sobre la misma. Pero entonces, los científicos que trabajan para el Team Rocket le plantean dos teorías al jefazo. Una es que el Pokémon Esencia no se presenta ante ellos porque tiene una forma escurridiza y básicamente muy difícil de encontrar. U otra es que este Pokémon sería extremadamente poderoso al punto de ser más poderosos que los legendarios mayores, prácticamente siendo lo más cercano a un dios, y que precisamente por eso es inaccesible para los humanos, pero en definitiva existe. Entonces Giovanni le comenta al prota que este tema ya se investigaba en el Team Rocket, todo antes de que Lance tomara el poder. Solo que gracias a Lance tuvieron que ponerle pausa a la investigación, pero ahora que Kanto se está recuperando, quiere volver a retomar el tema. Además de que Giovanni se ha reunido en varias ocasiones con el presidente de Silph y que en su última reunión habló de este tema, como ya dije, y que en la misma Silph hay una biblioteca antigua en la cual hay escritos que describen a un Pokémon parecido a Lugia y a Ho-Oh, por lo que Giovanni decide mandar al prota a ese lugar para que recopile las pistas necesarias para poder encontrar a este nuevo Pokémon. El prota encontraría el documento y en resumen el Pokémon Esencia tenía cierta conexión con los primeros pobladores de Pueblo Lavanda y que este Pokémon tenía el poder de presentarse en cada rincón de Kanto, ya que su poder era tal que el bicho podía hacerse presente en cada lugar de la región, ya que formaba parte de ella como un todo, y que los pobladores de Pueblo Lavanda lograron tener una conexión espiritual de tal magnitud que eran capaces de entrar en contacto con el Pokémon Esencia. Ahí es donde nacería el culto, ahí es donde nacería un culto que giraba en torno a este Pokémon, y que posiblemente el culto aún siga vivo en la actualidad. Y si ese fuera el caso, dicho culto estaría oculto en alguna parte de Pueblo Lavanda, por lo que el prota regresa a donde se encuentra Giovanni y le informa lo que descubrió, por lo que el jefe no perdería el tiempo y decidiría mandar al prota a investigar cada rincón de Pueblo Lavanda, y no manda más soldados ya que esto llamaría mucho la atención,
Esta misión solo puede ser cumplida por su activo más valioso. Y a pesar de que el prota está rotísimo, el tipo solo salió vivo de la misión por capricho, porque si a Jones se le daba la gana y usaba su 100% en ese momento, destruía al prota ahí mismo y las ambiciones de Giovanni hubieran llegado a su fin. Ya que recordemos que el prota es el medio principal por el cual Giovanni ha llegado tan lejos, pero gracias a la causalidad, el prota volvería y con información muy importante, ya que el líder del culto le dijo al prota que la única manera de invocar al Pokémon Esencia, según la leyenda, es unificar a Lugia y a Ho-Oh, que en ese momento estaban en un paradero desconocido. Aunque la leyenda no habla de un lugar en específico, al fin y al cabo lo importante básicamente es encontrar a los dos Pokémon insignia de Johto. Oportunamente el Pana Atlas había logrado trazar una ruta para poder llegar a Roca Ombligo, el único lugar donde estas dos bestias sagradas de Johto podían encontrarse, por lo que por primera vez el jefazo decide acompañar al prota en esta misión, ya que es el único además del prota que puede batir a Ho-Oh. Bueno, en el canon, porque en el competitivo el guajolote más ya se lo tumban de una piedrita. Y dicho y hecho, ambos llegarían a la Roca Ombligo, y Giovanni obviamente iría por Ho-Oh, y el prota al tener un equipo más balanceado iría por el Rey de los Mares. Pero antes de eso, Giovanni se mandaría un diálogo a lo mínimo interesante, ya que le comenta al prota que sigue sin creer lo mucho que ha crecido desde que se unió a la organización, y de qué reclutas hubiera perdido el Team Rocket de no haber tomado esa elección. Y hasta la fecha este diálogo me genera cierta incomodidad, debido a que indirectamente Giovanni admite que si nosotros no hubiera llegado tan lejos, pero no es ustedes. Pero a mí me parece que Giovanni lo dijo con cierta ironía. Por eso, por un tiempo sostuve la teoría de que el prota era un robot, porque aquí entre líneas reconoce que nuestro poder no es nada normal. Si el prota hubiera tomado otro camino, las cosas serían muy distintas. Pero continuando con la misión y dejándome de pajas mentales, Giovanni derrotaría a Ho fácilmente, pero cuando lo vence, este desaparece, y lo mismo ocurrió con Lugia, y lo que parecía ser un guionazo en realidad se trataba de Andra, ya que la mujer abrió una entrada secreta en las ruinas de Isla Séptima. Básicamente Andra ocasionaría un terremoto que espantaría a los legendarios, y esto sería un preludio, ya que aunque fue por accidente, esta sería la primera vez que Andra detendría los planes del Team Rocket, pero Giovanni le comenta al prota que un terremoto en Johto también se suscitó, y aquí no entendí si lo que hizo Andra causó el terremoto en Johto o algo más lo causó. El punto es que Giovanni acudiría personalmente a Johto para ver qué chotas ocurre, pero no obtiene una respuesta clara, y para empeorarlo todo, al volver de Johto se encuentra con la noticia de que Oak volvió y que retó al prota a un combate 1 vs 1 en su laboratorio en Isla Canela, ya que quería demostrar al prota el culmen de ese poder, del poder artificial y científico. Nah bro, te quedas ardido porque le ganaron al primo de lleno, sé honesto viejo. Pero Giovanni, en vez de enojarse o preocuparse, está feliz porque una vez que detengan a Blaine y a Oak, Kanto finalmente estará en paz, o eso debería pasar, ¿verdad? Pero aquí Giovanni demuestra su hipocresía, porque le dice a Eric que aquí, en el Team Rocket, valoramos la lealtad. No, en retrospectiva esta escena envejeció como la leche, porque para este punto, Giovanni ya no le era 100% fiel a sus hombres, solo a Proton, y eso nada más porque el tipo se la pasaba pegado a él todo el tiempo, pero a los demás no. Aquí era el momento de decirle la verdad al prota. Este tipo se la jugó por ti al entrar a un lugar extremadamente peligroso, al pelear con un legendario mayor. Este hombre te era 100% fiel. Aquí Giovanni ya había traicionado sus ideales, porque pon tú que no se los dijo a los demás admins por X motivo, pero con el prota no había razones para ocultarle la verdad. La única razón era que Giovanni sabía que el prota podía dudar de sus planes, y obviamente te quieres aliar con un científico loco, así cualquiera. Esto demuestra que desde antes de tener influencia de Oak cerca, Giovanni comenzaba a convertirse en un hipócrita, y comenzaba a perder también su esencia. Pero bueno, el jefazo reta al prota a un combate para comprobar sus habilidades y llevarlo al siguiente nivel. Y después de un combate de ensueño, porque ahora el prota debe derrotar a esa figura a la que se le endiosó desde un inicio, y debe demostrar que ya ha superado ese poder de aquel que tanto admira, por lo que el prota sale victorioso, y Giovanni reconoce que Eric finalmente lo ha superado. Así que bajo estas condiciones le da la libertad de hacer lo que quiera en estas circunstancias, por lo que llama a Proton y a Andra para que reúnan a los más poderosos de la organización para evitar que Oak y Blaine escapen de la mansión. Cosa curiosa porque en esta misión me sentí bastante solo. Asumo que los tipos estaban afuera cuando el prota entró, y efectivamente Oak tenía un equipo que solo Eric podía derrotar, y así lo hizo. Y en una historia donde Giovanni hubiera conservado sus valores intactos, esto hubiera sido el final, porque si no, Kanto estaba destinado a la estabilidad, porque si aún estaba lo del Pokémon Esencia, pero ¿para qué lo quería Giovanni? Si la única amenaza real de la región
había sido neutralizada. Este era el momento para dejar a Eric como el sucesor del Team Rocket, porque como él mismo lo dijo, ya lo había superado. Este era el momento donde tenía que buscar a su familia para mostrarles que finalmente podían vivir en paz. Pero no, esto no es suficiente, porque para este punto Giovanni ya comenzaba a perder su esencia, como ya dije, porque los acuerdos para unificar Kanto y Yoto perfectamente los pudo llevar Atlas. Realmente ya no hay algo de la organización que requiera su presencia, solo la búsqueda de más poder para alimentar esa paranoia que nació en un momento de vulnerabilidad. Todo este pensamiento se encuentra disfrazado con querer reconstruir Kanto o querer regresarle su esplendor original. Por lo que después de un tiempo, el jefazo convoca al Prota y a Andra para darles sus recompensas, como es costumbre, pero también para informarles que ha llegado el momento de separarse y delegarles los poderes que él tiene en Yoto y Hoenn. Para Andra, Hoenn y para el Prota, Yoto. Básicamente se dividieron las regiones como si fuera un pastel. Y nuevamente, Giovanni deslumbra a los Protas para que no se pregunten, y bueno, ¿qué pasará ahora con Auk? Aunque la tarea del Prota sí que sería más importante, ya que en resumen, el Prota debe pelear contra los antiguos maestros de Yoto para poder usar sus datos para poder crear nuevos prototipos. Claro que a primeras esto no lo dice como de costumbre, pero el Prota, después de literal obtuvo la mayor recompensa de su vida, no se iba a andar preguntando para qué lo quería Giovanni, y básicamente no iba a pensar en lo cuestionable que realmente era su jefe. Y aquí es donde comenzaría el arco de Yoto, arco con sello Warhit de recomendación, y curiosamente arco donde Giovanni no saldría, no saldría tanto de forma física. En resumen, su papel se podría resumirse en básicamente ir preparando la reunión entre Kanto y Yoto mientras su activo más valioso recopila la información necesaria para ir preparando los prototipos. No volveríamos a ver a Giovanni físicamente hasta el inicio de la primera gran reunión antes mencionada, por lo que el día llegaría. Y antes de que llegara el Prota, el jefazo decidiría que Lance es la opción más óptima para ostentar el título de campeón, ya que tiene una buena imagen al ojo público, además de que servirá como una marioneta para cumplir con los objetivos de la organización, mientras que al nieto de Auk le daría su gimnasio en Ciudad Verde, junto con su almacén subterráneo. Ok, todo bien, pero ¿me pueden decir qué carajo hace Lance ahí? Si va a ser una marioneta, lo lógico sería que no escuchara lo que dirán. Básicamente, Giovanni, mándale un WhatsApp a Lance y listo. Digo, Auk lo entiendo porque está inmiscuido con tus proyectos, pero ¿qué chuchas tiene que hacer Lance ahí? Pero bueno, llegaría el Prota y este se sorprende al ver que era Lance y Aoki sentados en la misma mesa, como si fueran niños regañados. Y hay tantos detalles en esta reunión que creo que merece un video aparte, porque el tema de las reuniones en este hack room se me hace fascinante. Y porque no quiero que este video dure como 2 horas, para que les engaño. Pero en resumen, Giovanni logra que Kanto y Yoto una vez más abran sus fronteras, pero no solo eso, Giovanni logra que todos los hombres, excepto Lance, puedan estar en paz aquí. Giovanni logró traer la paz a Kanto. Como dije, hasta este punto, si no tomo en cuenta las actitudes cuestionables y la revelación que ocurrió en el arco de Hoenn, hasta aquí, Giovanni es el héroe de Kanto, y de Yoto también si nos ponemos serios, ya que logró lo que hace un año parecía imposible. De verdad, a Giovanni le podrán cuestionar sus métodos, pero nunca sus resultados, y esta, en definitiva, sería la prueba. Sin embargo, nuevamente, la dualidad de su persona se presenta en el momento de hablar de los posibles prototipos de Mewtwo, ya que Giovanni menciona que es posible llevar los 680 stats base a 800. En ese momento a Aoki Avil se le sale la mierda, porque dimensionándolo, esa posible arma que acaba de mencionar Giovanni es una locura, porque con los recursos tan asquerosos que tiene el Team Rocket eso era totalmente posible. Pero hay algo que tampoco diría, y es lo del Proyecto Oro. Obviamente en esta reunión, a estas alturas solo Auk, Elmi y Giovanni solo sabrían lo que se estaría trabajando en Pueblo Primavera, y en realidad no tienen por qué ocultarlo, porque con toda la carga de información que acaban de escuchar todos aquí, un pequeño pueblo no debería ser motivo de interés para los protagonistas, y obviamente si lo de Oro hubiera salido a la luz, esta reunión definitivamente habría fracasado, y es ahí donde, en esencia, la primera gran reunión llegaría a su fin. Y como vieron, terminó siendo un éxito rotundo a pesar de lo que se ocultó bajo el agua. Entonces Giovanni se quedaría a solas con el Prota y le dice que esta reunión seguramente la población de Kanto nunca se enterará de ella, y aún así ha decidido el destino de sus vidas. Además le comenta a Eric que todavía faltan los últimos tres viejos maestros, los cuales en esencia serían los más poderosos de la región, y justo el maestro dragón tiene un fuerte vínculo pseudo-legendario, por lo que conocer sus datos es crucial. Al final, se despide del Prota, no sin antes decirle que les dejó una sorpresa en la base de Yoto. El regalo en cuestión era una piedra especializada en evolucionar Pokémon que en condiciones normales jamás lo harían, por medios naturales, pero con los medios artificiales sería otra historia. Y bueno, aunque las cosas parecían que iban bien, en realidad todo cambiaría de repente, ya que se entera que hay un loco que tenía legendarios mayores. Bueno, ya entendieron, no voy a repetir ese chiste mal otra vez. Pero más importante aún, el jefazo casi se le sale la mierda al ver que la máquina esa de los fuertes vínculos marca un poder. Incluso en el marco de los fuertes vínculos era un número exorbitante, por lo que Giovanni cita al Prota para hablar sobre este entrenador y sobre el poder que acaba de registrar.
Así que sin perder el tiempo, el prota acudiría lo más rápido posible al lugar, y mientras el prota llegaba, Giovanni le diría a Andra que ahora las ruinas Alpha deben tener mayor vigilancia, ya que por descarte es el único lugar al cual Zeus podía invocar al Pokémon Esencia, dragón original. A estas alturas no importa el nombre, solo importa obtener ese poder, a cualquier costo. Pero una vez que llega Eric, el jefe le comentaría los datos del Pokémon contra el que peleó fueron una locura, ya que en algunas estadísticas el Volcarona de Mirto tenía mayor poder que algunos legendarios mayores, por lo que en esencia este descubrimiento lo cambia todo en cuanto a cómo se ve el límite al que puede llegar un Pokémon convencional. Todo esto para perfeccionar el ataque especial de los nuevos prototipos de Mewtwo. Y si ya de por sí Mewtwo estaba roto, pues con los descubrimientos recientes pues se volvería aún más roto, sí amigo, qué asco. Pero después de explicarle esto al prota, Giovanni mueve sus fichas, haciendo que Andra vigile el asunto de las ruinas Alpha, mientras él y Atlas estarán al pendiente central, mientras que al prota lo manda nuevamente al culto, en donde básicamente Jones le comenta que las ruinas Alpha son la clave para que el Pokémon Esencia aparezca, por lo que todas las piezas están en su lugar, solo faltaría un detonante, y ese detonante sería el mismo Zeus apropiándose del último Pokémon que necesitaba para acceder a lo más profundo de las ruinas Alpha, por lo que la operación inicia, y todos los personajes antes mencionados junto al Maestro Dragón se dirigirían a las ruinas Alphas para detener los planes de Zeus, o al menos la mayoría tendría eso en mente, ya que ocurriría uno de los momentos más cuestionables y que sorprendentemente nadie habla. Es que en serio, nunca he visto a alguien que hable de este momento. Bueno, Giovanni, con todos los recursos que presume tener, decide mandar como carne de cañón a reclutas que recién iniciaban en el Team Rocket. Sí, unos reclutas con una muy poca o casi nula experiencia. Y no me salgan con que Giovanni no sabía a lo que se enfrentaba. Claramente sabía que Zeus era extremadamente fuerte, y aún así expuso la vida de personas que tal vez no eran las mejores, pero no merecían tener un final tan horrible como ser despedazados por Pokémones salidos del infierno, porque recordemos que estos soldados los hicieron pedazos los Pokémon ancestrales, casi que en la entrada. Este no es el mismo tipo que tuvo piedad y les dio una segunda oportunidad a los soldados que tuvieron incidente con la mamá de Cubone. Aquí, Giovanni es cruel, como incluso conociendo el peligro usa gente que depositó su confianza en él para usarlos como carne de cañón. Insisto, esto es lo más cuestionable que ha hecho Giovanni, nadie habla de esto, ni siquiera el Maestro Dragón, que es la voz de la moral, porque claro, no le tocaron los Pokémon, pero a los soldados, que se mueran los pobres diablos, ¡bravo! Por parte de Andra y el prota no profundizaré esto porque ellos estaban enfocados en detener a Zeus y terminar las pruebas, pero este viejo, que se las da de moralista, sí se ganó mi en esta parte, ¿para qué les miento? Y como dato curioso, en su tiempo creí que esto era un error del juego, tipo, claro, estos soldados seguramente eran altos rangos, y bueno, seguro es un bug o las capacidades del hack no permitían ver que estos soldados en realidad eran más experimentados, ¿verdad? Pues no, revisé la versión más actual y en efecto, Giovanni sacrifica como si fueran cartas del Yu-Gi-Oh! A soldados recién iniciados, por lo que este acto de Giovanni se me hace totalmente injustificable, y no faltará el vato bien despierto en los comentarios que me diga, pero Toalla, ¿le juraron lealtad a Giovanni? Pues sí, el prota y Andra también se la juraron, pero no los mandó desde el inicio a madrearse con el final boss. ¿Y saben qué es lo peor? Que los reclutas murieron por nada, y lo peor es que a nadie le importó, solo les pusieron un papelito ese de las misiones, sí, ese como si fuera una estadística más, y bueno, ya era el colmo que no los pusieran ahí de todas formas, pero bueno, Giovanni después de dejar como brocheta a sus soldados, lograría pasar la primera prueba, pero al no estar listo todavía los nuevos prototipos de Mewtwo, pues ni siquiera intentaría enfrentarse a Lugia, ya que con su fuerza actual pues era imposible batirlo, pero adivinen quién sí lo vencería para poder obtener la información de no solo el dragón original, sino también de los tres grandes creadores del universo. Adivinaron el guión, digo el prota, que ok, a este punto el prota estaba en un nivel demasiado cochino, a tal punto que se papearía a Zeus y a Jones en el mismo día. Y bueno, no me imagino la reacción del tipo cuando vio los resultados que había obtenido el prota. De seguro a Giovanni le dio un orgasmo de ver tanto poder. Y una vez acabada la misión, pues pasa un tiempo, no sé exactamente cuánto, porque es Pokémon y aquí siempre parece que es de día. El punto es que Giovanni nuevamente convoca a los protas para que investiguen los lugares más remotos y raros de Johto. Y cuando digo raros me refiero a los Pokémon que se podían encontrar y no al lugar en sí. Bueno, en algunos casos. El punto es que gracias al prota, un raro llamado Eusin se une a la organización. Y le digo raro no por sus preferencias sexuales, sino porque el tipo estaba obsesionado con los perros legendarios. Giovanni, de seguro dijo, "Oh, un obsesionado más como yo, que se venga a la organización, oh sí, mamá mía". Y bueno, básicamente, tener tantos logros que directamente consiguió gracias al prota, Giovanni se volvería más descuidados, creo. ¿Que a qué me refiero? Pues el jefazo dejaría que Bill, sí, el Bill, el caprichoso ese, dejaría que el egocéntrico este dejara que se metiera con una rata de esas que te aparecen en la cocina por no cerrar la puerta. Bueno, hagan de cuenta que Giovanni le abrió la puerta y le puso quesito para que entrara la ratita. ¿De quién hablo? De Miguel.
Giovanni, el muy imbécil, dejó que un random que no tiene poder ni razón de estar allí se inmiscuyera en una reunión donde básicamente se revelarían los planes de Kanto y Yoto. Una locura que el tipo que planeó derrotar a Lance y el que planeó usar a Oak cometiera este tipo de errores, que además de perder su esencia también perdió el cerebro. ¿Qué está pasando? Y bueno, Miguel los traiciona, vaya, ¿quién lo diría? Ah no, espera, antes de eso. Ocurre un accidente en el laboratorio en Isla Canela, y con accidente me refiero a una erupción volcánica, la cual dejaría libre a los prototipos de alto nivel, por lo que nuevamente llama al prota, y lo que en una situación sin el prota sería una catástrofe, con el prota pues es un viernes cualquiera. Además de que la erupción volcánica no dañó el laboratorio principal, así que en sí esto no importó tanto y yo personalmente lo sentí como fanservice y ya. Aquí lo que puedo interpretar es que la independencia que tiene Giovanni hacia el prota es una locura. Sí, desde Lance sabíamos que el prota era un prodigio y lo que sea, desde que derrotó a los grandes creadores del universo también. Realmente a este punto ya no hay algo que el prota no pueda hacer, y obvio con todo este poder pues Giovanni, a pesar de que ha demostrado ser un crack, también se ha vuelto descuidado con los pequeños detalles, con decirles que el jefazo que hizo la primera reunión no hubiera dejado que entrara Miguel a la reunión porque what the fuck, él ya sabía la historia que tenían él y el prota, y aún así, sin consultarlo ni nada, lo pone a escuchar planes ultra secretos. De verdad, a este punto no sé si porque tiene al prota ya le da igual todo, porque con él de su lado pues puede lograr lo que sea. Esta serie de estupideces le pasarían factura, ya que Devon, una organización, comenzarían a tener roces con el equipo Rocket, por lo que más temprano que tarde, Devon terminó atacando al Team Rocket por la colaboración de adivinen quién. El presidente de Devon está chetadísimo, por lo que a Giovanni se le reactivaron las neuronas, bueno, más o menos, ya que le dice al prota que nuevamente lo pondrá a prueba, y olvídalo Giovanni, ya hasta este punto ni Dios en ese juego literalmente puede tumbar al prota, y después de perder comenzaría el arco de Hoenn, que a la fecha de subir este video aún no acaba, pero sí que ocurren sucesos importantísimos para la historia del líder del Team Rocket, porque de héroe a este punto ya no tiene nada. Y a pesar de mis tilteos, considero que está bien hecho que Giovanni no reconozca que está yendo demasiado lejos. Es más, se me hace coherente que se le haya subido el poder a la cabeza. Y a pesar de que este arco se ambienta en Hoenn, la realidad es que este arco sería un despertar para el prota, ya que el prota ve que Devon no es tan diferente al Team Rocket. Es decir, ellos en todo el arco hacen lo mismo que el Team Rocket. Ya saben, las cosas cuestionables para proteger a su región. Y bueno, el prota se infiltra en Hoenn y empieza a informarle de varias cosas que hace Devon. Pero las cosas se pondrían interesantes cuando el prota encuentra a su esposa y se le informa. Y seguramente el prota le dijo algo así como: ¿tenías una vida antes del Team Rocket? Y bueno, Giovanni le manda un WhatsApp a su esposa y de un momento a otro ayuda al prota a infiltrarse a una importante reunión en Devon. ¿Qué le prometió? No sé, y hasta la fecha, hasta que no se diga lo contrario, para mí le prometió una noche de pasión, porque la ubicación de su hijo, la razón por la que hizo todo esto en primer lugar, está más olvidado que mi canal de Berserk. Al final, el prota y su esposa terminan varados en Sinnoh, y cuando los recoge, como toda pareja empiezan a discutir, empezando con el tema de que por qué carajos Giovanni dejó a su hijo a la deriva si había prometido que lo iba a cuidar. Y Giovanni básicamente le dice: esto es Pokémon, mija, no esté chingando. Pero poniéndome serio, aquí Ariana no tiene derecho a reclamarle así a Giovanni, porque si tanto le preocupaba a su hijo, pudo buscarlo ella misma en vez de irse a Hoenn a abrir un casino. Pudo aprovechar ese tiempo para acercarse a su hijo, pero bueno, es Pokémon y acá está, como dije, ya está normalizado tener padres de mierda. Y retomando lo de Devon, Giovanni le dice al prota que Andra es la clave, ya que conoce mejor la región que los dos juntos. Lo que no sabía Giovanni es que gracias a volver a juntarlos terminaría causando su caída, pero ya no sería como héroe, sino como villano, porque ya la dualidad del personaje ya se había perdido. Pasó de ser alguien que quería lo mejor para las personas, que quería liberar a Kanto de un régimen, a obsesionarse con el poder. Ahora su pensamiento es: el único que puede hacer lo necesario para proteger la región soy yo, porque si lo hace otro como Devon, son los villanos. En todo Hoenn, Giovanni actúa como un completo hipócrita, porque en ningún momento piensa en negociar o dialogar con una región con un poder avanzado. No, mejor mandó al prota y que él lo resuelva como de costumbre. Esta pérdida de ideales se demuestra en escenas después, cuando vemos que ni siquiera le avisó al prota sobre la tercera gran reunión. Pudo decirle como una muestra de respeto y de agradecimiento por todo lo que ha hecho por la organización, pero esta reunión la lleva a cabo casi que a sus espaldas. Y esta vez su plan era tan cuestionable que incluso el mismo Lance, el tipo que se ha mantenido callado desde lo que perdió, el primer villano, el monstruo que traicionó Kanto, ese tipo es el que cuestiona la moralidad de Giovanni a estas alturas. Y la verdad es que no tiene derecho, si somos objetivos. No, es más, es normal que Giovanni lo mande a callar, pero el hecho de que este desgraciado lo increpe así es una muestra de que el jefazo ha llegado demasiado lejos y para mal. Todo este arco no es solo pelear contra la malvada Devon, no, hay un subtexto
y paralelismos por detrás. ¿Y saben quién sí se daría cuenta de todo esto? Andra. Andra, al estar alejada de la burbuja llamada Equipo Rocket, entiende y reflexiona que Giovanni está ocultando algo y quiere que su amigo, que aún no despierta, lo haga de una buena vez. Pero por parte de Giovanni no sabría lo que le esperaba, ya que un día mientras esperaba la noticia de la victoria de su activo más valioso sobre Devon, escucha que el prota y Andra están irrumpiendo en el laboratorio principal de Pueblo Paleta, por lo que Giovanni entra en pánico, ya que a pesar de que no se nos diga directamente, el tipo mandaría diversos personajes para retrasar al prota y a Andra, para llegar a tiempo y evitar que descubran la verdad, o tal vez explicarles todo. Bueno, eso ya no importa, ya era demasiado tarde para decirles la verdad, pero seguramente Giovanni pensó algo como, ¿y si se los muestro? ¿Y si uso todo mi poder que he obtenido para demostrarles que nuestro esfuerzo no ha sido en vano? Que todo lo contrario, con estas armas nunca más vamos a estar desprotegidos. Por lo que en ese momento le dice a Ao que lo acompañe para ir juntos a demostrarles que el fin efectivamente justifica los medios. Y ambos protas, en el momento donde ya había llegado Giovanni y Ao, ya habían descubierto todo lo que habían hecho. Y como Giovanni estaba consciente de que esto podía pasar desde un inicio, aquí Giovanni les explica sus razones para crear a los prototipos, para crear el proyecto Oro, para crear un mejor futuro. Este debía ser el momento donde finalmente Giovanni les demostraría que todo lo que ha hecho ha sido por el bien de todos. Pero en lugar de eso, solo encontró decepción, porque una vez más, Giovanni y Ao serían derrotados, y a pesar de la derrota de Giovanni, no pierde la calma porque tal vez una vez más podría apantallarlos con todo lo que había logrado, con todo el potencial que tenían sus planes, pero Andra le soltaría un facto que en esencia sería una realidad dolorosa. Dice que evitará que ustedes hagan lo mismo, o que en ese momento se enoja porque él está totalmente cegado y corrompido y jamás vería algo así, pero Giovanni, que aún tiene un atisbo de lo que era, se escondería bajo sus ideales, diciéndole que eso no pasará, que usará los ideales que lo llevaron hasta ahí donde llegó para evitar eso. Pero entonces Andra le dice una verdad aún más dolorosa: ¿dónde está tu reiperio? Giovanni no sabe qué responder, se queda en shock y casi como un reflejo solo respondería: no era lo suficientemente fuerte. Aquí se da cuenta que ya había dejado varios de sus ideales de lado. En este punto Giovanni se da cuenta lo que el espectador ya sabía, que él ya no era el mismo, solo dio su esencia a cambio de más poder, así como lo hizo Lance cuando inició su dictadura. En ese momento, si no lo detenían los protas, pudo haber causado más dolor y daño del que causó Lance. Es por eso que en el momento donde Andra le hace ver cómo sus ideales han empezado a desmoronarse, y cómo el héroe de Canto ya no es él, sino las dos personas que aún conservan su antigua voluntad, es en el momento donde Giovanni comprende que se ha equivocado y que le ha fallado no solo al Team Rocket, sino también a Canto. Con esto, finalmente caería el héroe de Canto.